Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenemos con nosotros a Antonio Ferre, presidente de Andalucía Diversidad. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Se ha evolucionado mucho en el tratamiento contra el VIH, pero esto, según los estudios, ha hecho que disminuya la percepción de riesgo. Es importante seguir concienciando, ¿no? Sí, sobre todo porque las estadísticas están ahí y afortunadamente hay una estadística, antes eran las de SIDA y ahora son las de VIH. Están ya casi todas las comunidades autónomas actualizadas con el Sistema Nacional de Salud. Entonces ya se sabe más o menos incluso hasta los perfiles, un poco, el tipo de cómo ha sido la infección, y la procedencia, la etnia o si es inmigrante, si es nacional, y la edad es comprendida. Entonces ahí es donde viene un poco, fruto de ese trabajo, hablamos un poco de la realidad. Primero, que están aumentando los casos de infección por VIH. Es verdad que está disminuyendo el tema del SIDA porque hay cada vez más diagnóstico precoz, por tanto es importante insistir en el diagnóstico precoz, en hacerse la prueba, porque cuanto antes lo sepas, primero evita la transmisión y segundo te puedes hacer benefactor de las utilidades que tienen una medicación o los antirretrovirales, que también han mejorado muchísimo. Y luego también esas estadísticas nos llevan a decir por dónde van los derroteros y por dónde va esa relajación, especialmente porque el gran número de infecciones, tanto en el 2015 como en parte del 2016, como en años anteriores, está en el colectivo, grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí volvemos otra vez a la historia. Cuando salió el tema del SIDA, y había mucha desinformación, los primeros en criminalizar, en estigmatizar y en señalar, porque se dieron los primeros casos, fue en el colectivo homosexual. El colectivo homosexual se puso las pilas en ese tema, porque era como una doble discriminación. Te discrimino por ser homosexual y te discrimino por sidoso. Entonces se pusieron un poco. ¿Qué pasa? Que al hablar, a la mejoría y a todo el tema, ha habido una cierta relajación en estos últimos años. Ha habido nuevas prácticas y ha habido nueva relajación. Y eso conlleva pues que otra vez hayamos bajado la guardia, especialmente el colectivo homosexual y bisexual masculino. Que esto no es una cuestión de grupo de riesgo, no es culpa del SIDA o el VIH, no es grupo del colectivo inmigrante o del colectivo homosexual, porque vale, ahora son las estadísticas así. Eso son prácticas de riesgo, todo el mundo está a la orden del día de las prácticas de riesgo. Y hay que llevar mucha información, y especialmente hoy, 1 de diciembre, pues hay que llevar la sensibilización, la información y evitar la desinformación que hay sobre estos aspectos y sobre todo hay gente que todavía confunde SIDA con VIH, hay gente que confunde que esto es como si fuera una diabetes, como una enfermedad crónica, que me tomo la pastilla y no. Señores, esto tiene unos efectos secundarios que no todo el mundo responde y que porque tú estés tomándote un medicamento, una pastilla, significa que vas a tener una vida normal, la tienes normal, pero ya las relaciones afectivas y las relaciones un poco de que tengas que tener de sexuales con tu pareja o lo otro cambian también. Te tienes que poner, tienes que plastificar tu sexualidad o tus relaciones sexuales. Y luego también está la cuestión del SIDA social, como yo le llamo. El miedo al estigma y el miedo a la discriminación. Y eso lo vemos porque cada vez más gente, pero todavía cuesta mucha gente que es seropositiva decirlo públicamente, sin focos, sin cámaras detrás, lo otro por el miedo a que me señalen, a que me digan, a que no pueda acceder a un contrato laboral, a que una analítica de régimen de contrato laboral te obligue a saber tu estatus. A un seguro, porque sabéis que como una hipoteca, cualquier hipoteca o cualquier seguro te requiere un seguro de vida, y si eres declarado portador de VIH, no todos los seguros te hacen ya o te aseguran ese seguro de vida. Entonces se te complican ciertas cosas y que por eso entendemos un poco el respeto a que cada uno lo tenga en privado, pero también es importante la visibilidad y es importante también la no estigmatización, la señalización de las personas seropositivas, ya sean homosexuales o heterosexuales. Y luego también hay un colectivo que me preocupa mucho, que es la relajación en el colectivo juvenil. Estamos en la época de la información, en la época de internet, en la época de redes sociales. ¿Cómo nos llevamos la mano a la cabeza, cómo teniendo tanta información? Y eso también puede ser una autocrítica a los colectivos que trabajamos en la prevención, que llevan muchos años, como es el caso de Andalucía Diversidad. Cómo los jóvenes de menores de 25 años e incluso de 20 años son los nuevos casos de infección por VIH. Estamos en la época de la digitalización. Señores, no les llega la información, o están sobrados, les resbala todo el tema, les gusta el riesgo, les cogen nuevas prácticas, o sinceramente pasan de la información. Eso también creo que tiene que ser autocrítica para saber trabajar y para evitar ese tema de infección.
Y luego ya por último, ya no más, es el tema de las administraciones públicas. El Ministerio de Sanidad ha recortado en estos últimos años en el tema de prevención. Es verdad que esto parece que es muy de caridad cristiana, el tema del SIDA, pero que yo le digo así, pero la cuestión es que hay que seguir sensibilizando. Hoy es día 1 de diciembre, pero todos los días son 1 de diciembre. Todos los días en cualquier lado de la faz de la Tierra se tienen relaciones sexuales. Es verdad que aquí estamos en un país que España ocupa gran parte de las personas seropositivas de la Unión Europea, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia, que tengamos que bajar la guardia en políticas preventivas y que la única herramienta eficaz, aparte de la medicación y los antirretrovirales, es la prevención. Por eso nos unimos a la campaña de UNO-SIDA este año de levantar las manos por la prevención del VIH. Además de la prevención, hacía alusión a la detección. Cuéntenos por qué ha traído uno de los kits. Pues aquí traigo un kit, que es una de las muchas pruebas y métodos que realiza en colaboración con la Consejería de Salud, tanto colega Torremolinos aquí en el municipio de Torremolinos como nosotros, Andalucía Diversidad, en distintos puntos. Empezamos en Málaga, pero lo hemos querido extender a muchos municipios para evitar el desplazamiento. Esto responde a una necesidad de hace ya casi unos 10 años de la Consejería de Salud que nosotros le planteamos como Federación Andaluza, que es el tema de hacerlo en un sitio más cómodo, que no sea en un sitio de analítica del médico, por el miedo de que, especialmente en los pueblos, todo el mundo se conoce, tiene miedo de ir al centro de salud a pedir una prueba específica para ITS o para el VIH. Y sobre todo también el evitar la ansiedad de la persona que realiza la prueba durante 2 semanas porque te dan el resultado de analítica. Entonces, la prueba consiste muy rápido porque se hace primero con un pre-counseling y con un post-counseling, sobre todo si es positivo, y si luego es resultado positivo se comprueba con una analítica de sangre y con un acompañamiento que realiza la asociación o el compañero voluntario o profesional que tenemos en las asociaciones, se le hace con la persona, para comprobar el 100% y acompañarlo y prestarle también atención psicosocial. Es una prueba sencilla, rápida, en 25 minutos se sabe el resultado, se hace como si pasas un kit por la boca, por la zona de la encía, coges un poco de saliva y bueno, y entonces se combina con una sustancia que hay en un botecito y en 25 minutos se sabe el resultado. Entonces, lo cual es mucho más rápido, es indoloro, no tienes que estar con la sangre, es confidencial y es anónimo también. Es decir, que esto da igual que esté en el régimen sanitario o sea inmigrante ilegal, es la cuestión. Y lo importante es que se sepa, porque si eres un portador del virus, pues cuanto antes lo sepas es mucho mejor. Entonces, es una cosa que realizamos y que es importante que en este día 1 de diciembre se recalque y vuelvo a decir que la prevención es la única herramienta eficaz para combatir el VIH-Sida, ponerse el condón. Yo sé que es muy fácil decirlo, que hay muchos factores que luego evitan que uno no lo ponga o que no ponga todas las barreras 100%, pero bueno, también está la profilaxis posexposicional para casos concretos que uno haya tenido práctica de riesgo y que en plazo de 24 o 48 horas durante unos días. Luego también está la profilaxis que está en estudio en que el Ministerio, que estamos pidiendo al Ministerio que lo asuma, el tema de las pastillitas antes de tener relaciones sexuales para evitar, porque queda muy bien decirlo, que todo el mundo se ponga el póntelo, pónselo, pero luego la realidad es que vemos que al final el póntelo, pónselo, por mucho que digamos que el SIDA todavía sigue matando, que no es una enfermedad como una diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad crónica, sino que también lleva unas complicaciones, pues la gente se sigue, y sobre todo los jóvenes, no se siguen poniendo el preservativo o no está poniendo medidas para la prevención. Además de los actos celebrados hoy, el Ayuntamiento tiene previsto crear una mesa sectorial de trabajo para ejecutar un plan estratégico contra el SIDA. ¿Qué le parece? Pues nos parece fabuloso que el Ayuntamiento se haya unido a la Declaración de París, a lo del 90-90-90. Es una cuestión que otros ayuntamientos lo están haciendo también y es importante porque la idea de ONU-SIDA, que es el Tratado de París, es que se recorte el tema es decir, que disminuya los casos de personas con VIH, lo cual implica muchas medidas, que creo que es importante y necesario, porque yo soy muy reacio en esos temas. Y perdonadme que sea así, porque declaraciones institucionales se firman y se hacen muchísimas. Yo tengo mucha experiencia ya, son 18 años, pero luego esas declaraciones institucionales hay que llevarlas con obras. Con obras significa con presupuesto para hacer esas actividades.
para llevar esa simplificación. Aquí lo están haciendo varias entidades, entre ellas nosotros lo estamos haciendo aquí en Torremolinos, en acuerdo con la Junta o con colaboración propiamente de la entidad, que para eso buscamos los recursos propios para poder dar y tener la oficina, etcétera. Pero el Ayuntamiento tiene que colaborar también. Es decir, nosotros agradecemos que hoy el alcalde y parte de la corporación, porque ha estado casi todos los representantes que se han adherido al manifiesto que Colega y Andalucía de Diversidad y a la exposición de un gran lazo en la Nueva Galera como sitio neurálgico del centro, porque hemos querido recordar un poco un memorial o un acto sobrio, sencillo, con música, con palabras y con manifiesto, donde tanto asistentes como políticos, como entidades asociativas que han estado acompañándonos, recordemos primero que llevamos 35 años desde que en 1981 ya se puso la palabra SIDA a esta enfermedad, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya se sabía lo que era, porque mientras 2 o 3 años no se sabía nada. Han pasado 35 años y el tema es que ha mejorado mucho los tratamientos, ha mejorado mucho la calidad de vida. Yo me acuerdo de hace 20 años, la gente tenía unos botes de pastillas que parecían los de las proteínas de los gimnasios y eso era más que para una semana. Ahora ya solamente es una pastilla y no todo el mundo accede al tratamiento porque depende de la carga viral. Es decir, lo que pasa es que ha mejorado mucho la calidad de vida, pero sigue aumentando el número de infecciones. Lo cual volvemos a decir lo mismo, tenemos que seguir continuamente los 365 días llevando la prevención y sobre todo informando de que esto, que son prácticas de riesgo, no es cuestión de decir esto es cosa de los drogadictos, esto es cosa de los gays, esto es cosa de tal, porque eso ya es un discurso ya primero muy antiguo, ya está, el tiempo ha dado la razón y la ciencia ha dado la razón, y una de las cosas que me preocupa, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, y que tarde o temprano va a ser, es verdad que el perfil son hombres que tienen sexo con hombres por la relajación, pero yo creo que tarde o temprano, a lo mejor me sorprendo, pero a lo mejor dentro de 4 o 5 años, lo dudo que me sorprenda, las estadísticas van a dar la razón que las personas que van a ser las portadoras, las mayoritariamente van a ser las mujeres. Porque claro, se ha asociado mucho el preservativo con un método anticonceptivo, no con un método de prevención. Y las mujeres son muy descuidadas, entre comillas, porque claro, lo asocian el preservativo a un método de prevención, que es el discurso que nosotros llevamos, que el preservativo es una herramienta de prevención, no de anticoncepción, que también lo es. Pero han mejorado mucho también los métodos anticonceptivos, sobre todo los que van dirigidos a la mujer, que a veces olvidamos los métodos preventivos. Y entonces ahí está el tema. Espero equivocarme por el bien de todos, pero que el perfil que no sea mayoritariamente el de la mujer, como está pasando en otros países, que el perfil a nivel internacional no es el hombre homosexual, es la mujer. La mujer es la que está siendo la que tiene más el VIH y lo está transmitiendo más, con todas las consecuencias que lleva el tema, porque la mujer puede ser madre. Por último, ha hecho alusión antes un poco a uno de los temas sobre los que más también se tiene que trabajar, los derechos de los portadores de VIH. Leemos en la prensa hoy, por ejemplo, que no pueden optar a ser policías, bomberos, guardia civil o incluso trabajar en el ejército. Es un tema sobre el que hay que trabajar todavía. Optar se puede optar, lo que no se puede es discriminar porque sea el tema. Y en eso estamos los colectivos observando las bases del tema, porque no te pueden prohibir, porque tú seas una persona seropositiva, el poder acceder a una plaza pública. Porque si estamos vendiendo y estamos diciendo que es una enfermedad crónica con sus peculiaridades, eso no significa, mientras uno lleva un control del tema, y sobre todo que ha crecido mucho la calidad de vida, es que el tener el VIH no te impide el ser padre, el ser madre, el ser lo que tú quieras de profesión y ejercer tu trabajo. Lo que no pueden hacer es discriminarte, como hemos tenido casos de discriminación, de que porque tú lo rellenas en la ficha de que eres portador del VIH cuando te preguntan en un dentista y dejarte a ti, en vez de tocarte a ti a la primera hora, dejarte a ti para el último, por ser portador del VIH. Lo que no puede ser es que en unas bases de unas oposiciones de bomberos, de policía, como tú has dicho, te pidan o te exijan un análisis clínico y te digan que por este motivo, que si no puede entrar por ser bombero o policía, es porque no ha superado las pruebas físicas o porque ha suspendido el examen o porque no ha llegado al cupo de la nota. Y lo que no puede ser tampoco que en un seguro que no hay apenas aseguradoras, es que no hay apenas aseguradoras que te cubran o te hagan un seguro de vida si eres portador del VIH. ¿Eso pasa que conlleva? Hacer muchos trucos. Eso hay muchos trucos que significa mentir o decir el estatus. Es decir, yo no me puedo meter, no quiero hacer publicidad, pero yo no puedo hacerme un seguro de vida o un seguro médico privado y decir que tengo el VIH, porque enseguida, si te lo aceptan, te ponen la prima mucho más cara, la letra la que tienes que pagar al mes. En cambio, ¿qué pasa? Pues digo que no tengo nada y que luego, me lo han detectado. ¿Me entiendes? Pues mira, no lo sabía, pero ya tienes tu seguro. Es decir, hay muchos trucos para ese tema, pero intentamos que esos trucos, porque creemos que no es la vía.
no es la vía de inventar trucos. Eso es como el tema ahora que está muy de moda del dinero negro, la economía sumergida, lo otro, es decir, hay muchos trucos, es decir, pues bueno, no puedo pagar por más de 1.000 euros, pero divido la factura en 2 o lo divido en 3 pagos. Para así evito y lo pago en metálico. Pues igual, hay muchos trucos. Hay quien hace la ley y me hace la trampa. Pero la cuestión es que no te pueden discriminar. Y el colectivo seropositivo hay una serofobia. Realmente hay una serofobia. Y eso lo vemos claramente. Porque, ¿qué campañas hay con motivo del día 1 de diciembre? Por ejemplo, que sean de personas que digan claramente, soy seropositivo, no me discrimine. Gente que diga la cara. A lo mejor incluso hasta modelos que tú contrates, modelos, o tenemos que tirar, como a veces nos pasa, tenemos que tirar de bancos de imágenes internacionales que se puedan utilizar para una cosa y otra, para las campañas incluso institucionales o de las mismas asociativas. Porque a nadie le gusta verse en un post y decir soy seropositivo o estoy haciendo sensibilización en el tema, por el miedo al rechazo, simplemente por el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán. Pues con todos estos temas que aún quedan por trabajar, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.